Verán, desde que son niños, desde los primeros días de su infancia, se les enseña a reprimir ciertas emociones por considerarse inconvenientes. Se les educa para esconder lo que sienten, porque se les ha dicho que manifestar miedo, rabia o tristeza es embarazoso o señal de debilidad. Han aprendido a juzgarse a sí mismos en función de estos sentimientos. Se han convencido de que algunas emociones son inaceptables. Y así, dentro de ustedes, comienza a desarrollarse una vergüenza sutil, profunda y persistente cada vez que se encuentran frente a una reacción emocional que no se ajusta a lo que la sociedad les ha impuesto como correcto. Esta vergüenza se convierte en su prisión invisible, un muro detrás del cual tratan de ocultar lo que realmente son. Observaba Jiddu Krishnamurti. Son estas palabras de Krishnamurti las que nos revelan con claridad cuán dañino es el condicionamiento emocional al que estamos sometidos desde los primeros años de vida. ¿Cuántas veces de niños han oído a sus padres decirles no llores? No te enfades, no muestres miedo, sé fuerte. De este modo, lentamente, han aprendido a percibir ciertas emociones como algo inapropiado, equivocado, vergonzoso. Han crecido con la idea de que, para ser amados, aceptados, respetados, es necesario ocultar o reprimir lo que realmente sienten. Así nace esa división interna que Krishnamurti señala como la raíz misma de nuestra infelicidad. Una división que nos empuja a censurarnos, a juzgar cada una de nuestras emociones como buena o mala. Y, sin embargo, si observan con atención, comprenderán que esta represión emocional nunca ha resuelto nada. Al contrario, ha creado dentro de ustedes un estado de conflicto constante, una lucha silenciosa entre lo que realmente sienten y lo que creen que deberían sentir. Esta división interna no solo les impide conocerse verdaderamente, sino que los obliga a vivir una vida inauténtica, aprisionada por las expectativas ajenas y por el temor constante a ser juzgados o rechazados. ¿Han observado alguna vez que, cuanto más intentan reprimir una emoción, más poderosa se vuelve? La mente que intenta controlar lo que siente es como un volcán que retiene la lava en su interior. Tarde o temprano, inevitablemente, esa energía acumulada encuentra la manera de estallar con una fuerza destructiva. Así nacen las crisis de ansiedad, los ataques de rabia repentinos, el profundo sentimiento de vacío que, a veces, los asalta sin un motivo aparente. Krishnamurti nos enseña que el problema real no está en las emociones que experimentamos, sino en la forma en que nuestra mente las juzga y las rechaza. La vergüenza nace precisamente de esta resistencia, de no querer aceptar que ciertas emociones puedan ser parte natural de nuestra experiencia humana. Lo que realmente importa entonces es comenzar a observar con una mente libre y atenta todo lo que surge dentro de nosotros, sin ninguna voluntad de cambiarlo, reprimirlo o juzgarlo. Cuando la mente se libera del miedo al juicio, puede observar las emociones tal como son realmente, sin la necesidad constante de filtrarlas, justificarlas o reprimirlas. Esta observación neutra y libre representa el primer paso fundamental para reencontrar la propia autenticidad. Solo cuando se conceden la posibilidad de mirar lo que sienten sin juzgarlo, pueden realmente empezar a comprenderse en profundidad. Y en esa comprensión ya no hay espacio para la vergüenza, porque todo lo que sienten es acogido en su simple realidad, sin la presión de tener que ser algo distinto. Krishnamurti nos invita, por tanto, a liberarnos de esta jaula de juicios y expectativas que nos impide vivir una vida auténtica. Cuando dejas de avergonzarte de tus emociones, afirmaba Jiddu Krishnamurti, empiezas a crear una relación auténtica contigo mismo.
¿No es acaso cierto que pasamos gran parte de nuestra vida tratando de entender quiénes somos realmente? Pero esta búsqueda no puede partir del presupuesto de juzgar o censurar lo que sentimos. El conocimiento auténtico de sí comienza cuando dejamos de tener miedo de lo que sentimos y aceptamos el hecho de que las emociones son parte integrante de nuestra experiencia humana. Solo en esta aceptación podemos por fin reencontrar el equilibrio y la claridad interior que buscamos. Cuando ya no hay vergüenza, cuando ya no existe la urgencia de ocultar lo que sentimos, cada emoción se manifiesta simplemente por lo que es, un flujo natural de energía que atraviesa nuestro ser. Este es el punto en el que se puede empezar a percibir una nueva libertad, una libertad auténtica que ya no depende del juicio externo ni del interno, sino que surge espontáneamente en el mismo momento en que observamos con sinceridad lo que nos sucede dentro. Esta libertad auténtica es lo que Krishnamurti nos propone como punto de partida de un camino revolucionario, un camino que nos permite reencontrarnos más allá de los miedos y de las constricciones impuestas por una educación basada en el juicio y en el miedo. No esperen un cambio que llegue desde fuera, de un sistema, de una filosofía o de un maestro. El cambio real comienza en el mismo momento en que dejan de avergonzarse de lo que sienten. Obsérvense entonces a ustedes mismos y pregúntense con sinceridad: ¿cuánto de lo que son hoy ha sido moldeado por el condicionamiento recibido desde niños? ¿Cuántas emociones han aprendido a ocultar, a reprimir, a juzgar? Reconocer este condicionamiento es ya el inicio de la liberación, porque cuando lo observan sin juicio, cuando simplemente lo reconocen como un hecho, empieza a perder su fuerza. Este es el primer paso hacia esa libertad auténtica de la que habla Krishnamurti. Una libertad que está siempre presente, escondida tras nuestro propio miedo a expresarnos realmente. El camino que Krishnamurti nos invita a recorrer es por tanto un camino sencillo, pero al mismo tiempo extremadamente profundo y transformador. Comienza en el mismo momento en que dejamos de avergonzarnos de nuestras emociones y empezamos a mirarlas con ojos nuevos, con una mente libre y atenta. Solo entonces podemos empezar a vivir una vida que sea realmente nuestra, libre de la prisión de la vergüenza y del juicio, una vida en la que por fin podemos expresar quiénes somos realmente, sin más miedo. Esta libertad auténtica es posible para cada uno de nosotros y no requiere otra cosa que la voluntad de ser sinceros con nosotros mismos, de mirar lo que sucede dentro de nosotros con curiosidad y apertura, sin necesidad ya de escondernos. Solo así podemos reencontrar ese equilibrio interior, esa claridad que nos permitirá vivir con una alegría y una serenidad nunca experimentadas antes. Según Krishnamurti, reprimir una emoción no equivale a liberarse de ella. Cada vez que intentas ocultar, censurar o juzgar una reacción emocional que sientes, en realidad la estás alimentando, haciéndola más fuerte, más poderosa y, paradójicamente, más dolorosa. Si observas con atención tu mundo interior, podrás descubrir con claridad esta verdad. Lo que niegas o rechazas tiende a volver con una fuerza cada vez mayor. El motivo por el que esto sucede es sencillo. Reprimir una emoción es un acto de conflicto, y el conflicto no hace sino generar más dolor y sufrimiento. Cada vez que resistes a una emoción, creas una fricción interna que te consume lentamente. Y la notaba Jiddu Krishnamurti. ¿Has observado alguna vez atentamente lo que ocurre dentro de ti cuando reprimes lo que sientes? Quizá te das cuenta de que cada vez que sientes vergüenza por una emoción o un sentimiento que juzgas inapropiado, no haces sino construir a su alrededor una especie de muro invisible,
una barrera que con el paso del tiempo se vuelve cada vez más alta y más difícil de superar. Nuestra mente, de hecho, desde niños, es adiestrada para dividir las emociones en categorías, buenas y malas, aceptables e inaceptables. Se nos educa para creer que la rabia, la tristeza o el miedo son síntomas de debilidad, de inadecuación o de falta de autocontrol. Inconscientemente nos convencemos de que para ser aceptados y amados por los demás, debemos mostrarnos siempre serenos, fuertes e imperturbables. Y así, inevitablemente, comenzamos a reprimir lo que realmente sentimos, viviendo en un conflicto permanente entre lo que somos y lo que quisiéramos ser. Pero, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Krishnamurti nos enseña que todo intento de represión no solo fracasa, sino que nos hace prisioneros de una lucha interna continua. El miedo a ser juzgados, el sentimiento de culpa por sentir algo que consideramos inaceptable, la vergüenza profunda por no ser como la sociedad nos querría, nos atrapan en un ciclo infinito de ansiedad, estrés y frustración. Reprimir una emoción, de hecho, no la elimina, sino que simplemente la empuja a esconderse bajo la superficie de nuestra conciencia, donde continúa ejerciendo su influencia silenciosa, condicionando pensamientos, relaciones y acciones. Este estado de conflicto interior, sostiene Krishnamurti, es la causa principal del sufrimiento humano. No es la emoción en sí la que provoca dolor, sino la forma en que la mente la juzga, la reprime y trata de controlarla. Si observas con atención, notarás que cada vez que intentas suprimir una emoción incómoda, la estás reforzando involuntariamente. Es como intentar mantener bajo el agua una pelota hinchada de aire. Cuanto más empujas para mantenerla abajo, más vuelve a la superficie con mayor fuerza. Así sucede también en nuestra vida emocional. Cuando tratamos de ocultar lo que realmente sentimos, la emoción rechazada nunca desaparece del todo. Permanece en cambio oculta, acumulando energía hasta el momento en que, inevitablemente, se manifiesta con una fuerza explosiva y a veces destructiva. He aquí por qué reprimir las emociones crea un conflicto interno profundo, que se manifiesta en forma de ansiedad, de estrés continuo, de sensación de inadecuación y de sufrimiento persistente. Miren simplemente, sin desear cambiar lo que observan, amonestaba Jiddu Krishnamurti, y verán que el conflicto se disuelve por sí solo. La verdadera conciencia consiste precisamente en esto: observar lo que sentimos no con la voluntad de rechazarlo, ni con el deseo de cambiarlo, sino con la apertura total y la claridad de una mente completamente presente en el momento. Cuando te permites permanecer completamente presente con lo que sientes, sin juicio ni condena, sucede algo extraordinario. La emoción, privada de la resistencia de la mente, pierde su carga destructiva y se revela simplemente como un fenómeno pasajero, una energía que atraviesa tu conciencia sin dejar ya cicatrices ni sufrimiento. En ese momento, la vergüenza ya no tiene ninguna razón de existir, porque ya no existe el conflicto entre lo que sientes y lo que juzgas como apropiado o inapropiado. Krishnamurti subraya a menudo que el problema no son las emociones mismas, sino la manera en que nuestra mente intenta gestionarlas y manipularlas. Cuando empiezas a comprender que no hay nada erróneo ni que corregir en lo que sientes, que la emoción es simplemente una respuesta natural a la vida, la vergüenza se desvanece naturalmente. Te libras del peso opresivo del juicio y del conflicto, redescubriendo una serenidad y una paz interior que quizá ni siquiera conocías. Esta observación libre y consciente es lo que Krishnamurti define como conciencia sin elección, es decir, la capacidad de observar sin juicio ni intentos de control. Es precisamente esta actitud la que nos permite reconectar con nuestra autenticidad emocional.
Cuando dejamos de juzgar las emociones como correctas o incorrectas, ya no hay motivo para sentir vergüenza por lo que sentimos. Las emociones se vuelven simplemente parte del flujo natural de nuestra experiencia, y nosotros podemos finalmente acogerlas por lo que son, sin miedo ni conflicto. Observar con atención nuestro mundo emocional es, por tanto, el primer paso fundamental para liberarse del conflicto interior y del dolor provocado por la represión. Como nos enseña Krishnamurti, la única manera de disolver verdaderamente la vergüenza y el sentimiento de culpa no es combatirlos, sino comprenderlos en profundidad, mirando con sinceridad y sin resistencia lo que realmente sucede en nuestro interior. Cuando empiezas a mirar tus emociones sin juicio, no solo pones fin al conflicto interior, sino que empiezas a redescubrir una libertad que siempre ha estado ahí, escondida tras el condicionamiento impuesto por la sociedad. Esa libertad es la posibilidad de ser auténticamente tú mismo, de manera espontánea, natural, libre de todo temor o vergüenza. Es esta libertad la que transforma radicalmente tu vida, permitiéndote por fin expresar quién eres realmente, sin necesidad ya de esconderte ni de juzgarte así. Dejar de avergonzarte de tus emociones no es solo un acto de liberación personal, sino también el fundamento de un cambio más amplio y radical que afecta a cada aspecto de tu existencia. Es el retorno a una vida auténtica, sencilla, profundamente humana, libre de todo juicio y conflicto. En esta autenticidad, vuelves a encontrar esa claridad y ese equilibrio interior que te permiten vivir en paz contigo mismo y con el mundo que te rodea. Si observas con profunda atención, como nos enseña Krishnamurti, podrás descubrir que detrás de cada represión emocional se esconde siempre el miedo al juicio. Y entonces surge espontáneamente la pregunta: ¿cómo puedo dejar de avergonzarme de lo que siento? La respuesta no se encuentra en una teoría nueva, en una técnica elaborada o en otro sistema de creencias. Según Krishnamurti, reside en cambio en una conciencia inmediata, una observación atenta y silenciosa de todo lo que sientes, sin tratar de cambiarlo, reprimirlo o justificarlo. Es una práctica extremadamente sencilla y, sin embargo, revolucionaria. Consiste en detenerse en el momento en que surge una emoción, para mirarla con absoluta sencillez, sin prejuicios y sin el deseo de deshacerse de ella. No tienes que hacer nada especial, no tienes que esforzarte ni aplicar una técnica compleja. Solo tienes que permanecer ahí, presente con lo que estás sintiendo. Esta presencia no implica una pasividad distraída, sino una conciencia intensa y viva que te permite captar de inmediato lo que está sucediendo dentro de ti, sin filtros ni distorsiones. Krishnamurti nos sugiere observar las emociones de manera directa y natural, libres del deseo de cambiar lo que es. Cuando sientes rabia, miedo o tristeza, no intentes reprimirlas ni huir de ellas, sino obsérvalas con total atención. Si realmente observas, verás que esas emociones son simplemente energía que atraviesa tu ser. No tienen en sí mismas un significado negativo o positivo. La negatividad y la positividad emergen solo cuando la mente las juzga según sus propios esquemas adquiridos. Por lo tanto, el problema no es la emoción en sí, sino la forma en que reaccionamos a ella. Para comprender una emoción, hay que vivirla, no juzgarla, no reprimirla, no tratar de modificarla, enseñaba Jiddu Krishnamurti. Esto significa permanecer con la emoción, mirarla, sentirla, reconocerla por lo que es, sin ningún tipo de resistencia. Es precisamente esta ausencia de resistencia, de juicio y de miedo, la que permite a la emoción manifestarse en su forma más auténtica y natural. Pero, ¿cuál es el significado de permanecer con la emoción?
¿No es acaso exactamente lo que siempre hemos tratado de evitar? Porque se nos ha enseñado que ciertas emociones son peligrosas, negativas o vergonzosas. He aquí el punto central. Esta observación atenta y silenciosa rompe definitivamente el condicionamiento del miedo y de la vergüenza que nos ha sido impuesto por la sociedad. Cuando te permites sentir de verdad lo que estás experimentando, sin juicio ni reacción, la emoción revela su verdadero rostro y casi mágicamente pierde esa carga de miedo que tanto te asustaba. Te das cuenta de que no hay nada de lo que avergonzarse, porque la emoción es solo un fenómeno natural de la vida, una respuesta de la conciencia que atraviesa tu ser y luego desaparece. Según Krishnamurti, en este simple acto de conciencia ocurre algo extraordinario. La emoción no reprimida se vuelve carente de conflicto, y una mente libre de conflicto es una mente que puede realmente ver y comprender. Este ver es muy distinto de lo que estamos acostumbrados a considerar como conocimiento. No es ver a través del filtro del pasado, a través de interpretaciones o explicaciones mentales. Es una visión inmediata, directa, pura, en la que no existe división entre el observador y lo observado. Solo en este estado de observación total, afirma Krishnamurti, la emoción se disuelve en el mismo momento en que se manifiesta, porque pierde por completo su raíz de conflicto y resistencia. Esta actitud de observación consciente es una verdadera revolución en nuestra vida interior. No solo permite superar la vergüenza, sino que nos devuelve esa libertad auténtica que siempre nos ha sido sustraída por el miedo al juicio y por la necesidad constante de ocultar lo que realmente sentimos. En el mismo momento en que dejas de avergonzarte de tus emociones y empiezas a observarlas con la pureza de la mente libre de todo juicio, el conflicto interior se disuelve y descubres que cada emoción que atraviesa tu conciencia es simplemente parte natural y auténtica de tu experiencia humana. Si abriste este video, es porque algo dentro de ti te impulsó a hacer clic. Estás intentando mejorar, entender qué te retiene, cuáles son tus bloqueos. De hecho, existe un camino que muchos están empezando y otros ya recorren. El camino interior hacia una vida más consciente, pensando tanto en quienes empiezan como en quienes ya están en camino, escribimos 12 etapas de la conciencia. Este libro es un mapa, sencillo, auténtico, con un lenguaje moderno pensado para quienes sienten que existe algo más allá de esa aparente normalidad en la que todos vivimos. El libro explica claramente las 12 etapas de la conciencia que conducen a lo que los grandes maestros llaman iluminación. En su interior encontrarás un test exclusivo de autoevaluación. Lo haces por tu cuenta y en pocos minutos descubres en qué etapa estás actualmente. Para cada etapa tienes una descripción concreta de lo que estás viviendo, los bloqueos internos por resolver, las señales de paso a la siguiente etapa y preguntas guía para mirarte por dentro. Cada etapa viene acompañada de una historia zen que ayuda a reconocer y deshacer los nudos en los que estás trabajando. No es un manual de técnicas New Age ni un conjunto de nuevas creencias. Es un mapa auténtico, una antorcha que ilumina tu camino y te ayuda a dar los próximos pasos sin tropezar. Escanea el código QR o usa el enlace del primer comentario destacado. Hay un punto muy importante que comprender claramente. La observación de la que habla Krishnamurti no es un método ni una técnica, no es algo que podamos aprender de un libro o de un maestro. Es una actitud de completa apertura, de presencia inmediata y sin concesiones ante lo que sucede dentro de nosotros, en cada instante. No requiere esfuerzo ni disciplina forzada.
requiere solo una mente atenta, que no huye y no reacciona, que observa simplemente con una claridad que nace de la ausencia misma de juicio. Krishnamurti nos recuerda que la observación libre e inmediata, sin resistencia ni represión, es la verdadera educación emocional, la manera más sana y auténtica de conocernos y de vivir una vida llena de significado. No reprimas, no justifiques, no huyas. Mira simplemente y verás que la vergüenza ya no tiene motivo para existir. Él recordaba a Jiddu Krishnamurti. Esta conciencia inmediata es el punto de partida de un nuevo modo de vivir, auténtico y sincero. Cuando dejas de juzgar tus emociones y empiezas a comprenderlas, todo se vuelve más simple y natural. Ya no tienes que ocultar nada, ya no tienes que fingir ser lo que no eres. Puedes por fin empezar a ser auténticamente tú mismo, con una libertad que es completa y total. Observa, por tanto, lo que sientes, con una mente abierta y sin juicio. No intentes cambiar las emociones, no intentes reprimirlas. Simplemente obsérvalas tal como son, en el mismo momento en que se presentan. En este acto simple y revolucionario reside la libertad auténtica de la que habla Krishnamurti. Esa libertad que te permite por fin dejar de avergonzarte de lo que sientes, iniciando una nueva vida basada en la sinceridad y en la autenticidad más profundas. Precisamente en esta observación atenta, libre de conflicto, podrás descubrir que no hay nada de lo que avergonzarte, porque cada emoción es simplemente una expresión natural de tu ser más auténtico. Es en este espacio de libertad interior donde puedes por fin vivir plenamente y sin miedo, en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. En un discurso, Krishnamurti contó una historia muy significativa. Había un hombre que, al observar su propia imagen reflejada en un espejo, no lograba reconocer el rostro que veía, no porque aquel rostro le fuera ajeno, sino porque durante toda su vida se le había enseñado a temer lo que era realmente. Su mente estaba tan condicionada a juzgar, reprimir y ocultar su naturaleza auténtica que, cuando se encontró mirándose de verdad a los ojos, sintió una profunda vergüenza. Esta historia refleja perfectamente la situación interior en la que nos encontramos cuando reprimimos las emociones, cuando estamos demasiado asustados para admitir lo que realmente sentimos. Según Krishnamurti, la mente que juzga constantemente sus propias emociones termina por crear división, conflicto y vergüenza. Y cuando la vergüenza se sedimenta en lo profundo de la conciencia, nos impide establecer una relación auténtica con nosotros mismos. Por eso Krishnamurti nos dice con gran claridad que para liberarnos de la vergüenza debemos primero aprender a observar nuestras emociones sin ningún juicio, con total atención. Cuando la mente observa sin juicio, la vergüenza ya no tiene motivo para existir, porque ya no hay nada que esconder, nada que reprimir, nada que temer. En el mismo momento en que te permites mirar de verdad lo que sientes sin juicio, ocurre algo extraordinario. La emoción se revela simplemente por lo que es, una energía que pasa a través de tu conciencia. No tiene en sí nada negativo, no es errónea ni correcta, es solo energía, vida, movimiento. Observaba Jiddu Krishnamurti. Así, la emoción que antes temíamos, juzgábamos y reprimíamos, se convierte únicamente en un fenómeno natural, una parte integrante de nuestra experiencia humana. Esta comprensión representa una transformación radical, porque modifica profundamente nuestra relación con nosotros mismos. Cuando ya no hay necesidad de ocultar lo que sentimos, la vergüenza desaparece lentamente. Y cuando la vergüenza desaparece, todo lo que queda es una mente lúcida, serena y en paz consigo misma.
Esta nueva relación con nuestras emociones nos permite comprender verdaderamente el origen de nuestras reacciones, liberándonos del conflicto interior que nos impide vivir plenamente. Krishnamurti insiste en este punto. La verdadera educación emocional no consiste en controlar o reprimir lo que sentimos, sino más bien en aprender a observarlo con una inteligencia y una conciencia que no derivan de ninguna disciplina forzada. Y esta observación inteligente se da naturalmente cuando estamos libres del miedo al juicio. Solo cuando dejas de avergonzarte de tus emociones, puedes empezar a comprender realmente quién eres. Le amonestaba a Jiddu Krishnamurti. En este espacio de auténtica comprensión interior, las emociones ya no son enemigas que haya que reprimir o esconder, sino que se convierten en una valiosa fuente de información sobre nuestra realidad interior. Si observas con atención, cada emoción que atraviesa tu conciencia te revela algo importante sobre ti, sobre tus relaciones, sobre tu modo de vivir y de reaccionar. Y este es precisamente el punto crucial. Para conocernos realmente, debemos ser capaces de observar lo que sentimos sin miedo, sin vergüenza y sin conflicto. Krishnamurti subraya a menudo que no es la emoción en sí la que provoca sufrimiento, sino la resistencia de la mente. Esta resistencia crea el conflicto y el conflicto genera sufrimiento. Así, cuando dejamos de resistir y empezamos simplemente a observar, las emociones pierden su fuerza destructiva y se convierten en un simple movimiento natural de la conciencia. De este modo, no solo se disuelve la vergüenza, sino que surge una nueva libertad interior, una libertad que nos permite por fin ser lo que somos, sin necesidad ya de ocultar nada. Pero hay algo aún más significativo que ocurre en este proceso. Según Krishnamurti, cuando empezamos a observar sin juicio, el muro invisible que habíamos construido alrededor de nuestras emociones se disuelve. Y cuando ese muro se disuelve, se crea una relación completamente nueva con nosotros mismos y con el mundo. Esta relación es auténtica, verdadera y genuina, porque ya no se basa en el temor a mostrar nuestra verdadera naturaleza. Cuando ya no hay conflicto interior, la energía vital que antes se reprimía puede por fin fluir libremente. Es esta energía la que nos permite reencontrar equilibrio, claridad y serenidad. Observando nuestras emociones de este modo, nos damos cuenta de que la vergüenza nunca había tenido ningún motivo real para existir. La vergüenza era solo el producto de la mente que juzga, de la mente que quiere controlar y reprimir. Cuando la mente deja de juzgar y empieza simplemente a mirar, la vergüenza pierde su poder y se disuelve por sí sola. Es este el momento en que podemos comenzar a vivir auténticamente, sin ocultar ni juzgar ya lo que sentimos. Es importante comprender que esta actitud de observación consciente no es una técnica que haya que aprender, ni algo que practicar con esfuerzo. Krishnamurti nos enseña que es simplemente la conciencia sin elección, la capacidad natural de la mente de observar con claridad, sin que haya un observador que juzga o censura. Esta conciencia natural nace en el mismo momento en que nos permitimos estar completamente presentes a lo que sentimos, sin desear ya cambiarlo, reprimirlo o negarlo. Krishnamurti nos ofrece así una clave valiosa para liberarnos de la vergüenza, aprender a observar las emociones de un modo nuevo, con una mente libre y abierta, sin miedo. Esta manera de observar transforma radicalmente nuestra experiencia interior y crea un espacio de auténtica libertad en el que por fin podemos expresar quiénes somos de verdad. No esperes que el cambio venga desde fuera, de una teoría, de una técnica o de un maestro. El cambio es siempre inmediato y nace en el acto mismo de observar sin juicio lo que sientes.
Esta conciencia inmediata es la revolución interior de la que habla Krishnamurti. Es el momento en que dejas de avergonzarte de tus emociones y empiezas por fin a ser auténtico y sincero contigo mismo. De este nuevo espacio de autenticidad surge una paz interior que probablemente nunca habías experimentado antes. Es la paz que nace cuando el conflicto interior termina, cuando la mente deja de juzgar y reprimir. En esta paz, cada emoción se convierte simplemente en un aspecto natural de tu experiencia humana, y ya no hay motivo para ocultarla ni para avergonzarse de ella. Empieza, por tanto, a observar lo que sientes, sin juicio ni resistencia. Permanece presente, permanece consciente, y verás que cada emoción pierde rápidamente su carga negativa. Este es el modo de disolver verdaderamente la vergüenza. Aceptar que lo que sentimos es simplemente parte de nuestra naturaleza humana y que no hay nada que ocultar o reprimir. De este modo, finalmente puedes reencontrar tu libertad auténtica, la libertad de ser exactamente lo que eres, sin miedo, sin conflicto, sin vergüenza. Este es el mensaje revolucionario de Krishnamurti: no ocultarse más, no reprimir más, sino simplemente observar con una mente libre, presente y auténticamente consciente. Cuando dejas de avergonzarte de tus emociones, algo extraordinario empieza a ocurrir dentro de ti. Y afirma Krishnamurti, la mente que ya no está condicionada por el miedo al juicio, que ya no se esconde detrás de falsas apariencias o represiones, comienza por fin a ser libre. Es precisamente esta libertad lo que Krishnamurti nos indica como el objetivo más auténtico de nuestra vida interior. Una libertad que no deriva de la represión, del control o de la negación, sino que florece naturalmente en el mismo momento en que aprendemos a acoger lo que sentimos sin miedo y sin juicio. Cuando ya no tienes que ocultar lo que sientes, tu mente comienza a abrirse a una nueva dimensión de la realidad. Ya no estás bloqueado por la vergüenza, por el miedo, por la presión continua de tener que parecer diferente de lo que realmente eres. Tu energía interior, que durante años había permanecido atrapada en la represión y en el conflicto, vuelve a fluir libremente, sin obstáculos, con una frescura y una vitalidad que quizá nunca habías experimentado. En este fluir armónico de la energía interior encuentras la fuerza y la claridad necesarias para expresar por fin quién eres realmente. Krishnamurti insiste en este punto con gran pasión y lucidez. Liberarse de la vergüenza emocional significa volver a ser plenamente humano. Ebishi observaba Jiddu Krishnamurti. Significa volver a esa autenticidad natural que te fue sustraída por el condicionamiento social y por la educación recibida desde la infancia. Cuando observas lo que sientes sin vergüenza, descubres que no hay nada erróneo en las emociones que sientes. Son simplemente una manifestación natural de tu naturaleza humana. Esta comprensión profunda te devuelve la libertad auténtica de ser exactamente lo que eres, sin necesidad ya de ocultarte ni de juzgarte. En esta nueva libertad interior se abre un espacio de comunicación auténtica y sincera. Ya no necesitas fingir, parecer fuerte, sereno o carente de emociones incómodas. Puedes por fin hablar y comunicarte con los demás con total sinceridad, mostrando lo que realmente sientes. Krishnamurti sostiene que esta sinceridad auténtica es la base para construir relaciones profundas, verdaderas y significativas. Cuando dejas de avergonzarte de tus emociones, tus relaciones se transforman radicalmente. Ya no hay necesidad de defender una máscara, de mantener una imagen falsa, de buscar la aprobación de los demás. Tus relaciones se vuelven sinceras, genuinas y profundas, basadas no en el miedo o en el juicio,
sino en una auténtica compartición de lo que sientes. Si permites que tus emociones se expresen libremente, decía Jiddu Krishnamurti, si te permites ser auténtico en lo que sientes, entonces cada relación se transforma y se convierte en algo maravilloso, rico, auténtico. La vergüenza emocional, de hecho, no solo te separa de ti mismo, sino también de los demás. Cuando tienes miedo de lo que sientes, nunca puedes ser verdaderamente abierto o sincero en tus relaciones. Pero en el mismo momento en que dejas de avergonzarte, he aquí que por fin puedes abrir tu corazón y compartir auténticamente lo que sientes, creando vínculos profundos y duraderos. Es precisamente en esta autenticidad emocional donde se puede vivir una vida plenamente humana. No se trata de un ideal lejano ni de una teoría filosófica abstracta, sino de una realidad que cada uno de nosotros puede experimentar directamente en la propia vida cotidiana. Krishnamurti nos recuerda que cada vez que observamos nuestras emociones sin juicio, cada vez que dejamos de avergonzarnos de lo que sentimos, estamos dando un paso importante hacia una vida auténtica, libre y profundamente humana. Pero la libertad emocional no concierne solo a las relaciones con los demás. Concierne también y sobre todo a la relación con nosotros mismos. Krishnamurti subraya que cuando la mente deja de reprimir y juzgar lo que siente, la energía vital que antes estaba bloqueada en la represión vuelve a fluir armoniosamente. Es en este flujo armónico donde la mente encuentra por fin equilibrio y claridad, permitiéndonos vivir con una serenidad profunda y una alegría auténtica. Por eso dice Krishnamurti, la libertad de la vergüenza emocional es tan esencial. Nos permite vivir en paz con nosotros mismos, expresarnos libremente y actuar con claridad y decisión en cada situación de la vida. Esta libertad es la base de una vida auténtica, una vida en la que ya no estamos aprisionados por el juicio externo o interno, sino que por fin podemos ser nosotros mismos, con toda nuestra autenticidad e integridad. En el mismo momento en que dejas de avergonzarte de tus emociones, descubres que ya no hay nada que ocultar o temer. Cada emoción es simplemente un aspecto natural de tu experiencia humana y como tal puede vivirse con serenidad y conciencia. Este es el gran don que nos ofrece Krishnamurti, la posibilidad de vivir una vida plenamente auténtica, libre del miedo y de la vergüenza, una vida que sea realmente nuestra, que nos pertenezca profundamente. En esta libertad auténtica, vuelves a encontrar también el poder de ser sinceramente tú mismo ante los demás. Por fin puedes comunicarte con total honestidad, mostrar lo que realmente sientes, compartir tu realidad interior sin más miedo ni vergüenza. Es esta sinceridad auténtica la que permite crear relaciones profundas, sinceras y significativas con quienes te rodean. Cuando estás libre de la vergüenza, ya no necesitas esconderte, ya no necesitas fingir ser algo que no eres. Por fin puedes ser tú mismo, con toda tu autenticidad y vulnerabilidad, creando vínculos verdaderos y profundos con los demás. Esta libertad emocional transforma radicalmente la manera en que vives, en que te relacionas con los demás y en que afrontas la vida en general. Cuando eres auténtico contigo mismo, cuando dejas de avergonzarte de lo que sientes, tu energía interior vuelve a fluir con una naturalidad que quizá nunca habías experimentado antes. Cada acción que emprendes nace de esta autenticidad, de esta claridad interior, permitiéndote vivir con una paz y una serenidad que ningún conflicto interior podrá ya perturbar. Esta es la verdadera libertad de la que nos habla Krishnamurti. Una libertad que no deriva del control, de la represión o de la disciplina impuesta, sino que emerge naturalmente en el mismo momento en que empezamos a observar con sinceridad y conciencia lo que realmente sentimos.
Esta libertad auténtica es el punto de llegada de un camino revolucionario que parte precisamente de la superación de la vergüenza emocional y culmina en una vida auténtica, plena y libre. Por eso, hoy más que nunca, es importante aprender a observar nuestras emociones sin juicio. Es el primer paso hacia una vida auténticamente libre, en la que por fin podemos expresar lo que somos sin miedo ni vergüenza. Esta libertad auténtica no solo transforma radicalmente nuestro mundo interior, sino que nos devuelve la capacidad de vivir plenamente y con alegría, en armonía con nosotros mismos y con los demás. Es el don precioso que nos ofrece Krishnamurti, un don que siempre ha estado al alcance de la mano, escondido tras nuestro propio miedo a expresar realmente quiénes somos. Si has llegado hasta aquí, significa que tienes un verdadero deseo de mejorar tu manera de vivir. Tanto si estás en el comienzo o en una etapa avanzada del camino interior, una cosa es segura: solo sabiendo dónde estás, podrás entender cómo avanzar. No hay una meta física que alcanzar. El núcleo del camino es habitar el presente. Sin embargo, las resistencias nos frenan y nos impiden vivir con presencia lo que sucede. Precisamente ahí es donde debemos trabajar. Por eso hemos escrito 12 etapas de la consciencia, un mapa simple y auténtico que te invita a ver claramente qué está moviéndose dentro de ti en este preciso momento de tu vida. En el libro encontrarás herramientas intuitivas para liberar las resistencias y vivir con más serenidad y conciencia. También incluye un test de autoevaluación. En pocos minutos descubrirás en qué etapa te encuentras actualmente. No esperes más. Da hoy este paso importante. Haz ahora el test de autoevaluación. Descubre tu etapa y permite que el mapa te acompañe suavemente, sin prisa, hacia el último paso, la unión con el todo. Abre el enlace en el primer comentario destacado o escanea el código QR y comienza hoy mismo. Este proyecto nace con un único propósito: acompañar a quienes están en busca de un despertar auténtico. Es totalmente independiente, libre de patrocinadores y de estrategias ocultas. Aquí encontrarás solo palabras sinceras, dirigidas a quienes de verdad desean conocerse a sí mismos. Si lo que acabas de escuchar resonó contigo, deja un me gusta. Es un gesto pequeño que ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, están en camino. Si quieres, comparte tu experiencia en los comentarios. Cada palabra auténtica tiene el poder de iluminar el camino de todos. Para seguir en contacto y continuar juntos este viaje, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos. Gracias de corazón por estar aquí.